Hola, buen día. Somos Pablo y Guillermo del Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Tal vez nos recuerden de Ateneos como líquidos de diálisis peritoneal en el año 2021. Y bueno, somos R3, pero hemos vuelto. Dado que nuestro R2 está en Grecia en este momento, así que... se lo merece. Bueno, vamos a dar el tema de lepra, también conocido como enfermedad de Hansen. Bueno, para empezar voy a decir cómo está dividido nuestro Ateneo. En una primera parte voy a hablar sobre las generalidades de la infección, después el aspecto clínico de la misma, el diagnóstico y el aporte nuestro, y un caso clínico que tuvimos en el hospital y las conclusiones del Ateneo. Bueno, comenzando, la lepra o la enfermedad de Hansen es una enfermedad crónica infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que fue descubierta en 1871 por el doctor Gerhard Hansen. Por eso también a la bacteria se la llama bacilo de Hansen, como existe el bacilo de Koch. Bueno, este es el bacilo de Hansen. En la actualidad se sabe que esta enfermedad por suerte es curable, pero a pesar de eso todavía sigue siendo un problema a nivel de salud, ya que hay bastantes casos clínicos, como vamos a ver después en la distribución mundial. Las características del bacilo es que es un bacilo intracelular obligado, inmóvil, ácido alcohol, que se multiplica en los macrófagos de la piel y en los nervios periféricos, por lo tanto tiene un tropismo por estos dos tipos de células. El tiempo de multiplicación es de 12 a 14 días, por lo tanto tiene un metabolismo lento la bacteria. El periodo de incubación es desde meses, en general hasta aproximadamente unos 20 años, que eso explica por qué es tan crónica. No crece in vitro, por lo tanto el diagnóstico con cultivo no se va a hacer en este caso, y necesita temperaturas inferiores a los 37 grados para desarrollarse en las regiones más frías del cuerpo, como son el lóbulo de la oreja, la nariz o los testículos. Con respecto a la incidencia y la prevalencia a nivel mundial, acá tenemos un gráfico de la OMS del 2022, donde muestra en un color más oscuro las zonas más prevalentes, las cuales van a ser India, Indonesia, Brasil y el sur de África, donde los últimos datos que da la OMS son que en el 2019 hubo aproximadamente unos 211.000 casos, y en las Américas unos 34.000, que es el 17% del total. Teniendo en cuenta esto, en América se notificaron casos en 24 países, siendo la mayoría en Brasil, que es el 94% de todos los casos del total de las Américas, pero también está Argentina, Colombia, Cuba, México, Paraguay, etc. Entonces, teniendo en cuenta eso, en nuestro país, Argentina, en la última década alcanzó la meta establecida por la OMS, que es de menos de un caso cada 10.000 habitantes, lo cual es bueno, pero sin embargo todavía hay bolsones epidemiológicos donde esta meta no se cumple. Como podemos ver acá, pasa en provincias como Formosa, que estos datos son del 2021, que los reportó el mes pasado el Ministerio de Salud acá en el país. Bueno, la lepra es una enfermedad de notificación obligatoria en nuestro país, está en el listado y es el artículo 131, que se agrupa con la tuberculosis, que es lepra o enfermedad de Hansen. ¿Qué tipo de notificación tiene? Bueno, la notificación que tiene es individual semanal ante caso sospechoso. Por lo tanto, no hace falta confirmarlo, sino que simplemente con que el médico o el bioquímico tengan un caso sospechoso de lepra ya pueden hacer la notificación semanal. Y como último, queríamos traer esto, que es el impacto socioeconómico, en donde los pacientes que sufren esta enfermedad son discriminados y estigmatizados, ya vamos a ver por qué, pero es que esta enfermedad tiende a generar una deformación misma de los miembros, tanto inferiores como superiores de los pacientes, los cuales traen ciertos tipos de alteraciones, tanto a nivel laboral como social, por lo tanto se les suele hacer una discriminación bastante marcada. Por lo tanto, nos parece muy importante rescatar que hay que tener rapidez en la detección y en el tratamiento de esta enfermedad, ya que eso haría que no lleguen a ese punto de la infección y mejore la calidad de vida de los pacientes.
Ahora sigue Pablo. Okay. Bueno, con respecto a la clínica, vamos a hablar de las vías de transmisión. ¿Cómo se da? A través de la vía aérea, precisamente mediante el tracto respiratorio, a través de gotitas que se expulsan de la boca, de la nariz. Se da, como en el caso de la tuberculosis, ¿no? En aquellos pacientes que están en contacto con personas, o sea, con gente de su círculo más cercano, que tienen contactos íntimos y prolongados. Digamos, no es que las bacterias se encuentren en los pulmones, sino que por una cuestión por cómo se da el tropismo, que también afecta, además de los nervios, afecta la zona de la boca, afecta la nariz. Entonces, ahí en esas regiones van a estar dándose la infección. Entonces, la saliva va a ser como un medio de transmisión, ¿sí? Mediante la expulsión que se va a dar a través de la boca, de la nariz. Es una vía donde se va a dar el contagio, ¿sí? O probablemente se pueda dar el contagio, pero lo que queremos dejar en claro es que no se da por una cuestión de que las bacterias se encuentren en los pulmones, sino por una cuestión de cercanía con el flujo, ¿sí? Bueno, la transmisión de la lepra va a depender de lo siguiente. Vamos a tener que tener en cuenta la inmunidad celular. Si falla la inmunidad celular, probablemente se va a dar la infección, ¿sí? Con aquellas personas bacilíferas y su círculo cercano. Entonces se va a manifestar la clínica característica de lepra. Hablando puntualmente de los signos y síntomas, tenemos que tener en cuenta que son lesiones cutáneas únicas o múltiples, que pueden ser hipopigmentadas o eritematosas. Y el tropismo puntualmente se da en los nervios, ¿sí? Es una de las zonas más predilectas. Entonces se va a evidenciar una pérdida de sensibilidad que puede o no tener lesión cutánea. Entonces, si afecta a la vía de la sensibilidad, puede ser afectada tanto el tacto, la vía térmica o la vía dolorosa. Y a su vez, las comorbilidades y las incapacidades se dan porque afectan a troncos nerviosos o nervios cutáneos engrosados. Y en esta foto, bueno, vemos otras regiones, ¿no? Además de las orejas, nariz y otras zonas de la piel donde puede llegar a tener tropismo también esta micobacteria. Bueno, con respecto a la inmunidad y a la progresión de la infección, en principio va a llegar a través de la vía respiratoria, es lo más probable. Ingresa al bacilo, se va a dirigir a los ganglios linfáticos y acá ocurre la primera etapa de la infección. Entonces comenzamos con el periodo de incubación, el cual puede llegar a durar entre meses y años. Ahora, hay un rol del sistema inmunológico que va a ser crucial en esto. Cuando el sistema inmunológico del paciente, bueno, todavía no sería paciente, pero de aquella persona que está en contacto con el sujeto que es bacilífero y no tiene tratamiento, puede ser que su sistema inmunológico sea competente, entonces va a haber una destrucción una destrucción total de los bacilos, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se va a producir la enfermedad y ocurre esto en el 90-95% de los casos, ¿sí? Donde el sistema inmunológico puede controlar la infección. Hay otra instancia donde la destrucción es parcial, entonces el sistema inmunológico está presente, no puede completar la destrucción de los bacilos. Entonces se dice que la acción de la inmunidad celular es insuficiente para eliminarlo, pero tiene un tipo de acción. Por lo tanto, la enfermedad se va a producir, pero son casos más leves y moderados. Y a su vez la carga de los bacilos en los pacientes no va a ser demasiado alta. Entonces se dice que es un estado de lepra paucibacilar, ¿sí? Ahora, el peor de los casos es cuando no hay destrucción de los bacilos, porque el sistema inmunológico está gravemente comprometido, entonces los bacilos pueden replicarse en el organismo, no van a ser detenidos.
Entonces las formas clínicas van a ser más graves y por otro lado la concentración de bacilos en sangre, en las lesiones, en el organismo van a ser mayores, entonces vamos a dar un caso de lepra multibacilar. Entonces esto nos ayuda para clasificar a la lepra. Tener en cuenta estas cuestiones de la situación clínica y la concentración de bacilos. Tenemos la lepra tuberculoide, que es aquella donde la respuesta inmunológica controla la proliferación de la bacteria. Es ese caso donde tenemos la destrucción parcial de los bacilos. Entonces, podríamos llegar a ver pocas lesiones y lo más importante nosotros como bioquímicos, vamos a ver cuando tengamos que analizar las muestras, un estado de lepra paucibacilar, es decir, pocos bacilos. El otro es el caso más característico, donde es la lepra lepromatosa, donde la inmunidad celular específica va a estar gravemente afectada. Entonces la carga de las micobacterias van a ser altas, las características de las manifestaciones clínicas van a ser más severas y vamos a encontrar un estado de lepra multibacilar con diferentes tipos de lesiones que pueden afectar también las terminaciones nerviosas, ¿sí? O sea, es el caso más característico. Y hay otra situación donde estamos en un tipo de lepra dimorfa o borderline, donde incluye diferentes estados intermedios entre tuberculoide y lepromatosa, ¿sí? Esta es la situación más compleja porque por ahí no hay una característica clínica bien definida, no se pueden encontrar quizás los bacilos en las muestras, entonces hay quizás algún tipo de sospecha, pero no se puede llegar a arribar al diagnóstico como en los casos anteriores, tan fácilmente. Bueno, en cuanto al diagnóstico del aporte bioquímico, lo más importante en esto es que en lepra el diagnóstico se va a dar a través de, o sea, llega al diagnóstico, los médicos van a ser los que arriban al diagnóstico. Para ello se necesita un interrogatorio adecuado, una anamnesis adecuada, los médicos deben tener una experiencia en el tema. Entonces, por lo general, los que la diagnostican son los médicos dermatólogos, los infectólogos, o si no, también puede darse en los clínicos que tengan experiencia en el tema. Estos son los casos los más evidentes, pero hay situaciones donde, como dije anteriormente, quizás por la carga bacilar no llega a manifestarse la patología, entonces se va a requerir para el diagnóstico la microscopía, exámenes histopatológicos, otros métodos diagnósticos, ya lo vamos a ver en un momento, pero digamos que la lepra clásica va a ser diagnosticada a través del interrogatorio y el examen clínico. Cuando esto no es tan claro, ya empieza a participar del diagnóstico, digamos, nosotros como bioquímicos, anatomía patológica y los otros métodos diagnósticos. A ver, ¿cuáles serían las consideraciones a tener en cuenta? Que esto lo van a hacer los médicos, pero bueno, para que sepamos cuáles serían aquellos signos o síntomas más característicos. Bueno, estos van a ser las lesiones cutáneas hipopigmentadas, que pueden ser amarronadas, amarillentas, rojizas, lesiones de los nervios, que se van a traducir en pérdida de sensibilidad y de fuerza en manos y pies. Y en cuanto a nosotros como bioquímicos, vamos a ver en un frotis, en los frotis cutáneos lo vamos a ver positivos, es decir, bacilos ácido alcohol resistentes. Esto cuando todo cuadra. Ahora, puntualmente, si hablamos del rol bioquímico, va a estar dado, como dije anteriormente, en estos casos más dudosos, donde la lepra es borderline y vamos a requerir, además de la microscopía, de otros métodos diagnósticos, pero puntualmente, el rol bioquímico, cuando la lepra es lepromatosa, o sea, cuando es bien característica, el rol bioquímico va a estar dado puntualmente en la clasificación y en el seguimiento del tratamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de las veces a nosotros, como bioquímicos, nos llega el paciente ya diagnosticado. Entonces, con la muestra vamos a hacer una coloración, un Zell-Nielsen, y ahí vamos a determinar la carga bacilar. Entonces, nosotros al hacer eso vamos a estar orientando a la clasificación, en qué tipo de lepra estamos parados, y en base a eso va a depender la intensidad del tratamiento.
dado que la OMS clasifica como lepra paucibacilar en aquellos estadios donde hay 5 o menos lesiones cutáneas y la baciloscopía puede ser negativa, y la lepra multibacilar cuando hay 6 o más lesiones cutáneas y la baciloscopía positiva. Entonces, en este caso, decimos que el tratamiento va a ser más intenso. Bueno, ahora vamos a hablar de la toma de muestra. La toma de muestra se puede hacer de las lesiones evidentes en distintas zonas del cuerpo, que a veces pueden ser orejas, nariz y cejas, y otras veces quizás no son evidentes en estas regiones, pero igualmente se toman muestras de estas localizaciones. Para eso se clampea y se deja exudar linfa después de aproximadamente un minuto de ese clampeado se puede exudar, ¿sí? O sea, se hace un cortecito, un pinchazo y después de un minuto aproximadamente se toma esa linfa que ha exudado. Y otra muestra de elección también es el hisopado nasal, por el cual hay que raspar para buscar células y evitar arrastrar moco, ¿sí? Bueno, en cuanto a la microscopía, tenemos algunas recomendaciones. En principio, vamos a utilizar portaobjetos nuevos, previamente marcados, rotulados. Vamos a hacer un diámetro de 1 a 1,5 centímetros en cada extremo y vamos a emplear un porta por cada zona del cuerpo. Es decir, nosotros vamos a tener distintas muestras, por ejemplo, oreja, nariz, otra lesión de piel. Entonces la idea sería que por cada región del cuerpo usemos un porta, ¿está bien? Y vamos a hacer la tinción va a ser un Zinn-Nielsen modificado, que estas son recomendaciones de grupos en Brasil. Como había dicho Guille anteriormente, en Brasil es uno de los lugares donde mayor incidencia y prevalencia de lepra hay. Entonces, recomiendan que la fijación, por ejemplo, sea con metanol y no con llama, y que la decoloración alcohol ácido sea al 1 y no al 3%, porque son situaciones más extremas si lo hacemos al 3% o con llama la fijación, dado que favorece a la partición, a la fragmentación de los bacilos. Y es algo que nos afecta porque después nosotros, cuando hagamos el conteo de bacilos, tenemos que informar su estado, si están enteros, si no están enteros. Entonces, por eso es importante este tipo de recomendaciones. Existen a su vez índices que vamos a obtener con la microscopía, donde vamos a informar con el sistema de cruces, que va de 0 a 1, 2, 3, hasta llegar a 6, donde no se observan bacilos hasta mayor a 1000 bacilos por campo. Y también hay una situación donde vamos a informar globis positivo, que los globis básicamente son leucocitos que tienen mucha cantidad de bacilos fagocitados. Entonces nos da la pauta de que el paciente realmente tiene una carga importante. Los índices morfológicos también los empleamos y este es el que tiene en cuenta la forma, y acá nos va a importar si el bacilo está entero o si está fragmentado. Entonces se realiza un cálculo que solamente es bacilos enteros por 100 dividido a los bacilos totales que hemos contado. Y estos índices nos van a ayudar para estimar el porcentaje de bacilos vivos y también da una aproximación del efecto bactericida que tienen los antibióticos y de algún posible mecanismo de resistencia. Bueno, ¿existen estudios complementarios? Existen. Ahora, de ahí a que se usen, o al menos en Argentina, eso es otra cosa, porque casi que no lo vamos a emplear en Argentina. Tenemos métodos serológicos, donde realmente la sensibilidad y especificidad todavía no son adecuadas. Y lo que sí existe, y sería importante quizás tenerlo, que pueda ser de un uso más masivo, es la PCR que la realiza el Hospital Sommer, es el Hospital Nacional Sommer, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en General Rodríguez, pero actualmente casi que está en desuso por una cuestión presupuestaria. Pero bueno, es importante la PCR para aquellos casos donde hay dudas en el diagnóstico, donde estamos en esos casos de lepra paucibacelar, donde quizá por la sensibilidad de la microscopía no vamos a poder evidenciar bacilos, pero bueno, estarían presentes en el paciente, nada más que nosotros no podíamos llegar a verlos en la tinción. Entonces, para estos casos sería importante la PCR.
Y por último, el tratamiento sería la poliquimioterapia, que es una recomendación de la OMS del año 1982, que consiste en tratamiento de rifampicina, clofazimina y dapsona. Lo bueno de esto es que las tasas de recidivas son muy bajas, o sea, no existe prácticamente resistencia, es de vía oral y en nuestro país es gratuito por ley. Bueno, para integrar todo lo que vimos y para ir cerrando, para que todos seamos libres en el break, vamos a ver un caso clínico que tuvimos en el hospital y las conclusiones del Ateneo. Bueno, el caso clínico es de un paciente masculino que ingresa el 4 de noviembre del 2021 a la guardia, tiene 42 años y manifiesta un cuadro clínico de más de 3 meses de evolución dado por lesiones ampollares en miembros inferiores, algunas van a ser costrosas y otras destechadas, y edema en los 4 miembros y en el pabellón auricular bilateral, es decir, en la oreja. Se decide entonces internación en el servicio de clínica médica para un diagnóstico y control evolutivo. Además se pide un laboratorio de rutina. Bien, como antecedentes el paciente presenta que es oriundo de la provincia de Corrientes, habita en zona rural y es criador de gallinas. Además es tabaquista y henorista severo. Está en actual tratamiento con silostazol por una enfermedad vascular periférica y no refiere antecedentes de HIV. Hay que mencionar que si bien el paciente trabaja y vive en una zona rural, vive de forma hacinada, lo cual es importante. Al día siguiente, el 5, se hace el examen físico por parte de los médicos, donde ven que el paciente está lúcido y orientado en tiempo y espacio, presenta el abdomen blando sin visceromegalias. Además, la parte tanto cardíaca como respiratoria es de buen pronóstico para el paciente, pero presenta un edema con hipertrofia más hipoestesia de los pabellones auriculares a nivel bilateral. Esta es una foto del paciente y hipoestesia es decir que el paciente no tiene ningún tipo de sensibilidad ni tanto al dolor, ni al calor, ni nada. Siguiendo con el examen físico, como vemos acá en las fotos, presenta una adenopatía inguinal con tumefacción en manos y pérdida de la sensibilidad termoalgésica en los 4 miembros. Como se puede ver ahí están las lesiones, no sé si se ven bien, pero bueno, son en todas las piernas y en las manos también, y además se ve un poco mal acá en la foto, pero en los dedos presenta este tipo de lesiones de tipo costroso. Además, presenta múltiples nódulos palpables y lesiones ulcerativas, como se puede ver en la foto, y eritematosas, con, también sin ningún tipo de límite definido en la lesión. Son un poco feas las fotos, pero bueno, es lo que había y nada, había muchas peores, así que trajimos las más lindas, piensen eso. Bien, el laboratorio del paciente a nivel de hematología podemos ver que el paciente presenta una leucocitosis con predominio de los neutrófilos, una hemoglobina disminuida con el hematocrito igual y una eritrosedimentación elevada. El resto de los parámetros se encuentran normales. A nivel de la química clínica se encuentra todo en rangos normales, pero lo que podemos ver a nivel del hepatograma es que la GOT se encuentra un poco aumentada y la albúmina disminuida. Esto es claramente por el edema que presenta el paciente. Por otro lado, las inmunoglobulinas están aumentadas, tanto el IgG como la IgA, y las serologías para HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis son negativas. Bien, teniendo en cuenta esto, se hace la evaluación del paciente al día siguiente, al 6, y se hace una interconsulta con hematología médica por la hemoglobina vista. Entonces, el servicio de hematología decide hacer un frotis de sangre periférica, que lo hicieron ellos en el servicio. Y vieron una anemia microcítica hipocrómica con macroplaquetas, neutrófilos polilobulados y granulaciones tóxicas, lo cual es coherente con una infección. Y por otro lado, se hace una interconsulta con dermato e infecto, donde se indica una biopsia quirúrgica de los nódulos que presentaba el paciente, es decir, de las lesiones.
Por lo tanto, se va a remitir una muestra para anatomía patológica y una muestra para laboratorio donde se va a hacer baciloscopía, cultivo de gérmenes comunes y, bueno, cultivo de hongos y micobacterias con distintos tipos de muestras para derivar. Dado por el tipo de las lesiones, en clínica médica, los médicos consultaron con infectología y se decidió hacer un tratamiento de ceftriaxona y clindamicina endovenosos. ¿Esto es por qué? Porque las lesiones que vimos recién eran de tipo reciente en realidad. Si bien el paciente venía con varios meses de presentar este tipo de lesiones, los médicos sospechan de una sobreinfección por el tipo de las lesiones. Es decir, que el paciente tenía 2 infecciones básicamente. Y dan este tipo de medicación ya que sospechan de coco gram positivo. Bien, entonces, si bien ellos sabían que podía ser una infección por un coco, a la vez saben que el resto de las lesiones no son por eso, entonces piensan cuál es el tipo de patógeno que puede estar causando esto. El primero, ya que el paciente presenta una epidemiología compatible, se puede sospechar de leishmaniasis. Por lo tanto, solicitan al laboratorio, remiten una muestra de sangre entera en búsqueda del antígeno RK39 y una muestra para PCR y examen directo de la biopsia. Pero ya que nosotros en el laboratorio no lo realizamos, se deriva al Instituto Fatala. Por otro lado, también pueden llegar a sospechar de micosis de tipo profunda por la duración de las lesiones. Por lo tanto, remiten muestra para cultivo y PCR de micosis profundas de la biopsia, que tampoco hacemos en el laboratorio y se deriva al Instituto Malbrán. Y por otro lado, como dijimos, se sospecha de una infección por micobacterias o una infección de piel y partes blandas en busca de gérmenes comunes. Por lo tanto, se deriva una muestra para el laboratorio nuestro, donde se pide baciloscopía, cultivo de biopsia para gérmenes comunes y micobacterias y se realiza un GeneXpert para tuberculosis, que eso lo realizamos en el hospital. Entonces, el servicio de cirugía general realiza la biopsia de las lesiones nodulares en muslo y como primer resultado tenemos una baciloscopía positiva, con una sola cruz. Por lo tanto, ya tenemos un indicio de qué podría llegar a ser. La evolución del paciente a la semana del ingreso es que presenta una buena evolución clínica con franca mejora de las lesiones. Entonces, si bien tenemos una baciloscopía de tipo positiva, se confirma que tenía una sobreinfección por los cocos gram positivos, que es básicamente lo que generaba la clínica al paciente a la hora de llegar a la guardia. El cultivo de ganglio nos da negativo para gérmenes comunes, lo cual es un poco sorpresivo, pero bueno, la sensibilidad se ve que es baja. Y entonces los médicos deciden suspender el tipo de medicación que le estaban dando y se decide el alta hospitalaria ya que presenta una franca mejora de las lesiones, pero se sigue el paciente por los consultorios externos de infecto a la espera de los demás estudios y de anatomía patológica. Entonces, hasta acá tenemos un paciente que ingresa por las lesiones que él ya las tenía, pero que las vio empeoradas, y podemos concluir hasta acá que entonces es debido a que el paciente presenta una sobreinfección con cocos gram positivos, pero que tiene algo más. Entonces, al mes, el 29 de diciembre, se tienen todos los resultados, ya que a veces tardan los resultados cuando uno deriva. Y tenemos que el PCR y el examen directo para el Leishmania dieron negativos, también el antígeno RK39. La PCR y la serología para histoplasma y para coccidioidomicosis dio negativo. El GeneXpert en nuestro hospital dio no detectable, y esto es importante que lo mencione, que GeneXpert detecta el genoma de Mycobacterium tuberculosis y del complejo, pero no detecta otras micobacterias. Por lo tanto, si hubiera dado positivo, no tendría coherencia si el paciente tiene lepra, porque son dos cosas distintas. Lo quería aclarar por las dudas. Y el resultado que se obtiene de la anatomía patológica de la biopsia es de identificación en la muestra de una arquitectura alterada con numerosos histiocitos reactivos y macrófagos espumosos que presentan escasos bacilos por técnica de Zinn-Nielsen, sin casiosis, con congestión vascular y reactividad linfoplasmocitaria.
En resumidas cuentas, pone que el ganglio es con presencia de bacilos cortos compatible con linfadenitis leprosa borderline. Entonces, acá el diagnóstico los médicos lo obtienen directamente por la biopsia y no por el laboratorio, simplemente porque el paciente no presentaba una clínica muy marcada de lepra, por suerte. Pero bueno, no tenemos todavía ningún tipo de método para hacer en el laboratorio que no sea la baciloscopía, entonces básicamente se obtiene por esto. Entonces, para concluir con el Ateneo, como conclusiones podemos decir que la microscopía clasifica el tipo de lepra y contribuye al seguimiento y la intensidad de la medicación dada para el paciente, que el diagnóstico oportuno previene las lesiones graves que llevan a daños permanentes y algo muy importante, como dije al principio, es que la difusión de esta enfermedad contribuye a crear conciencia de la infección y los impactos sociales para evitar la estigmatización y la discriminación. Esta es la bibliografía que utilizamos. Desde nuestra residencia queremos agradecer al servicio de Infecto y a los bioquímicos del laboratorio por el apoyo para el Ateneo. Y a ustedes, muchas gracias.